Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Bienvenidos todos a un podcast más de Angelando. En esta temporada, Amores de Película, Guiones para la Vida. Hoy, en este episodio, vamos a trabajar un tema que me parece muy importante. Bueno, son muchos realmente, pero hemos denominado el episodio Familias Perfectas, ¿fachada o realidad? Ya con eso me imagino que ustedes empiezan a ver, bueno, y hacia dónde vamos a tejer este tema. Lo vamos a trabajar y como pretexto tenemos la siguiente película, La Celebración. Es una película danesa, también lo encuentran como Festen, del año 1998. Su director, Thomas Vinterberg, nos muestra toda la trama que se da en torno al cumpleaños número 60 del patriarca de una familia muy, muy prestigiosa. Es una familia donde hay muchos manejos del poder, está conformada por la pareja y por 3 hijos, porque uno de ellos, que son gemelos, los mayores, se suicidó. Entonces muestran la historia de estos 3 hijos que están vivos. Y todo gira en torno a esa celebración del cumpleaños número 60, donde la celebración empieza a convertirse en develar secretos, en hablar de ciertas situaciones de abuso y de violaciones que se venían presentando y por supuesto del suicidio y qué mensaje nos daba. Es una película que está, a mi modo de ver, muy bien manejada por toda la parte psicológica de trauma que muestra de cómo se dan las relaciones, las alianzas en torno a los manejos de poder, cómo el suicidio tiene como síntoma, desde el punto de vista psicológico, un mensaje que transmitir y cómo definitivamente hay mensajes y secretos, como ya lo habíamos dicho en podcasts anteriores, que tarde o temprano tienen que salir a la luz como una manera de romper todos los patrones familiares que nos han atado, nos han hecho daño y que no nos permiten avanzar. Más o menos de eso se trata la película. La pueden conseguir, no es tan fácil de conseguir, pero como ya saben ustedes, nos vamos a orientar mucho en los guiones que podemos mirar ahí. Y hay varios, así que intentamos sintetizarlos. El primer guión que encontramos es: ante la frialdad de tu pareja, apasionate por tus hijos. Suena un poquito confuso, por eso quiero invitarlos a que revisen el podcast anterior, donde ya definimos lo que se entendía por pasión. ¿Y por qué identificamos este guión? Porque la pareja, el sistema conyugal, está conformado por un hombre tremendamente machista, un hombre que considera que el poder lo es todo en la vida y que sus hijos le pertenecen. Le pertenecen no como un papá cuida a su hijo, sino como él lo ve como: mis hijos son la extensión de mí mismo. Y si son la extensión de mí mismo, yo puedo hacer con mis hijos lo que yo quiera, porque es una extensión mía. No lo veo como un otro independiente de mí. Cuenta con una mujer que es una mujer pasiva, es una mujer sumisa, que se convierte en la cómplice de él durante todos estos años y que al ser cómplice también nos está mostrando gran parte de la realidad que vemos muchas veces en familias con este tipo de dinámicas, donde hay abuso y donde muchas veces la mamá sabe, pero no se atreve a hacer absolutamente nada. Ya después vamos a mirar otro guión que nos permite entenderlo. Por eso en este guión empezamos también a ver cómo está basada la dinámica familiar en relaciones de poder y relaciones de maltrato. Y cómo muchas veces el maltrato es justificado. ¿Por qué? Porque como tú me perteneces, yo contigo puedo hacer lo que quiera. Incluso hay una escena donde Christian, que llega a develar en medio de la celebración del cumpleaños, que recordaba cómo su papá, antes de bañarse, los llevaba a él y a su hermana, que era la gemela, para violarlos. Obviamente, cuando se dice todo esto, hay silencio, es como: ¿qué está pasando aquí? ¿Esto sí es en serio o no es en serio? Y tiene que hacer varios intentos para ser tomado en cuenta, ¿vale? Por supuesto, la relación de poder nuevamente se da y entonces el que tiene el poder siempre va a querer
opacar al otro, humillarlo y aplastarlo. Eso nos lo muestra muy bien la película. Siguiente guión. En las familias respetables no se habla de cosas sucias. Cosas sucias, así estén pasando y así todos sepamos que algo no está bien. Y decimos familias respetables por lo que nos muestra la película en términos de ser una familia que tiene un estatus en la sociedad y que son reconocidos como tal. Entonces, fíjense que el guión es de eso no se habla. Si recuerdan ustedes, este guión también lo habíamos visto en El Príncipe de las Mareas, donde es aquí no ha pasado nada y de eso no se vuelve a hablar. Y ustedes puede que piensen, pero eso pasa en las películas. No, no pasa solo en las películas. Se aterrarían ustedes de ver cuántas familias llegan a consulta donde nunca se ha hablado de algo. De hecho, en este momento estoy atendiendo una familia donde uno de sus hijos, coincidencias no existen, así que hay algo que tenemos que ver acá, que también eran gemelos. Uno de ellos se suicidó. El suicidio no lleva un mes. Y por supuesto es algo que se convierte en la alarma y en la alerta de que todos dicen, de alguna manera sabíamos que esto podía pasar y no es que no hayan hecho nada, porque efectivamente sí habían buscado terapia, habían buscado ayuda. Sin embargo, nunca fue suficiente. ¿Por qué? Porque no fuimos escuchados, pero esto tiene que ver con otro guión que más adelante les voy a contar. Entonces, cuando sabemos que hay cosas que están pasando y no las develamos, nos convertimos en cómplices y guardamos silencio, y ese silencio muchas veces lastima, que es lo que se evidencia mucho en esta película. Se convierte en un secreto. De hecho, la gemela que se suicida en ese mismo hotel, deja una carta, pero para que encuentren la carta deja como una especie de juego, porque no quería que la carta la encontrara cualquiera. Estaba el juego dedicado a que fueran sus hermanos los que la encontraran, porque sabía que ellos iban a ayudar a que el secreto saliera. Cuando hay una dinámica familiar donde hay un suicidio y queda una carta, la carta tiene un mensaje y el mensaje debe salir a la luz. Siguiente guión que encontramos. Si tu familia no entiende tus gritos de ayuda, capta su atención de alguna manera. Relacionado con el anterior, en esta familia vemos que hay varios síntomas. El síntoma se convierte en esa conducta, en ese comportamiento que se mantiene en el tiempo y que tiene una función: lograr el status quo o el equilibrio en el sistema. Es decir, que si hay un síntoma, nos vamos a desviar de lo realmente importante y nos vamos a centrar en el síntoma. No porque el síntoma no sea importante, lo que pasa es que el síntoma se convierte en la metáfora que está diciendo que hay algo que está ocurriendo. Por eso también decimos que el síntoma es ético en su contexto, y ético es porque no todas las familias presentan los mismos síntomas. Las familias van a tener o va a emerger el síntoma que comunica claramente para esa familia lo que tiene que comunicar, no para otra, para esa familia. Es una familia que nos muestra que de una u otra manera se habían dado señales, se había intentado hablar, pero que nunca se hizo nada. Generalmente cuando estamos con familias así, donde hay alcoholismo, donde hay violencia, donde hay abuso sexual, ya se han dado señales mucho tiempo, y cuando esas señales no son escuchadas, cuando ese grito es un grito silencioso que no es escuchado, el suicidio se convierte en el grito que ensordece, que cuestiona y que lleva a que todos de una u otra manera empiecen a cuestionarse: aquí está pasando algo. Es difícil de asimilar, es difícil de entender, pero digamos que la película lo muestra perfectamente. Siguiente guión. Si tu relación está mal, la relación de pareja, ignórala. Porque si llegas a evidenciar algo en esa relación, lo más seguro es que vas a perder las ganancias materiales y afectivas que estás teniendo. Acá se muestra muy bien porque nos muestran a una mamá
que al ser cómplice de su esposo porque sabía que estaba abusando de sus hijos, no se atrevía a decir nada porque para ella era importante el estatus, el reconocimiento y el poder que de una u otra manera le daba el ser la esposa de un hombre como este. Tanto que en algún momento se va en contra de su hijo y les dice a los invitados: él está muy mal. Generalmente ha sido una persona muy conflictiva y muy desequilibrada. No le hagan caso y tú, discúlpate delante de todos, pídele disculpas a tu padre. Obviamente me vuelco, sé lo que está pasando, pero no voy a permitir que esto salga a la luz y muchísimo menos delante de otras personas, donde nosotros tenemos cierto reconocimiento y que gozamos de cierto prestigio. Sigo aliada con el agresor, me voy contra mi hijo, lo cual se convierte también en una traición que no se ha dado solo una, sino muchas veces a lo largo de toda la dinámica familiar. Bueno, esos son los guiones, podríamos encontrar más, pero la verdad nos vamos a quedar con estos. ¿Qué lecciones nos deja esta película? Los traumas se superan cuando podemos hablar de ellos. Sí, tenemos que hablar del trauma, pero no solamente es hablarlo. Implica un proceso de aceptación, no solo mía, de que tengo un trauma, de que tengo algo que me está lastimando desde hace muchos años, sino la aceptación de los otros que de una u otra manera han estado implicados en el proceso y que me den a entender que reconocen que el daño es real. Y esta parte es muy importante y es algo que cuando trabajo con las parejas es muy difícil, porque hay parejas que dicen, bueno, sí, es que yo le fui infiel, pero pues ya, supéralo. ¿Recuerdan ustedes en otro podcast cuando hablábamos de pasa la página? No me digas que pase la página, no me digas que lo supere, si yo no estoy viendo que tú realmente reconoces el daño que me has ocasionado. No hay perdón y no hay aceptación hasta tanto no haya un reconocimiento del daño causado. Cuando vemos eso, y por eso hablamos mucho del concepto de reparación, si no hay una reparación auténtica, no puedo avanzar con el otro, porque aquí estamos hablando de una dinámica familiar. Siguiente lección que encontramos. La sanación y la aceptación conducen a una transformación y crecimiento emocional. Por supuesto, siempre vamos a hablar de un proceso de sanación y yo quiero hacer acá énfasis en proceso. Muchas personas van a terapia y creen que con 2 sesiones de terapia, donde hasta ahora estamos evaluando, ya tenemos que estar al otro lado. No, entendamos que hay un proceso, que hay fases. Recuerdo un caso que empecé a trabajar, o anoche tuve una sesión con ella, donde recordaba muchas cosas dolorosas que ella pensó había superado. Pero cuando empezamos a revisarlas, nuevamente sale. ¿Y por qué sale? Pues porque no lo ha superado. ¿Por qué? Porque no es suficiente hablarlo, no es suficiente reconocerlo. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a mirar cómo eso me afectó, cómo me dolió, qué tipo de daño me causó, quién me causó el daño. No para que tú salgas y entonces empieces a decir que por tu culpa yo no puedo hacer. No, se trata es de entender que tengo que hacer un proceso de sanación y perdón, y que si esas personas todavía están y si las puedo involucrar, no en el campo de la terapia, sino en el proceso de sanación, se convierte en un proceso muy bonito. Ignorar el trauma no me sana. Ignorar el trauma es como cuando tú pasas la página, está ahí y tarde o temprano va a querer salir y se puede manifestar en enfermedad emocional o en enfermedad física hasta que no lo mires y le pongas atención. ¿Qué tengo que hacer con el trauma? Lo pongo al frente, lo miro, lo acepto, lo reconozco, me declaro impotente ante el dolor, pero también con la fuerza suficiente y la resiliencia para poder sobreponerme. Cuando yo puedo hacer eso, pues voy a empezar a transformarme.
Sí, hablar transforma, pero hablar solo no es suficiente. Y ya para cerrar, como manera de reflexión y relacionándolo con el caso que también les mencioné, que estoy trabajando en torno al suicidio, siempre que un suicida deja un mensaje o una carta, es muy importante empezar a mirar qué pasaba ahí, porque hay un mensaje para algunas personas, que si la persona que ha tomado esta decisión lo dejó es porque necesita que sea escuchado. Es como que ya mi voz queda aquí plasmada en este papel y necesito que se oiga. Se convierte, por supuesto, este mensaje o el suicidio se convierte en ese catalizador que representa la prueba de que se causó un daño, porque sin esa prueba seguiríamos pensando que nunca generamos el daño. Bueno, espero que estas reflexiones lleguen mucho a ustedes. Sé que no son fáciles de asimilar, pero sucede y sigue sucediendo. No queremos que siga sucediendo. Para que no siga sucediendo, es un llamado a la reflexión y a que nos miremos y nos revisemos constantemente. Bueno, suscríbete a nuestro canal si no te has suscrito, comparte el podcast y próximamente invitación a una cata de vinos próximamente. No te lo puedes perder, sigue los podcasts y te voy a dar más información. Chao, chao.